rezamos, porque Bueno, siempre me pasa allí. Buenos días, no vamos a rezar, que ya hemos rezado. A ver, ya decía yo que oía ruidos por allá arriba. Estábamos rezando la hora intermedia. Estamos en esta primera jornada de formación y de encuentro, que como ya sabéis, va en torno a María y la vocación cristiana. Bueno, él hoy os explicará. Bueno. Lo que va a explicar en la primera siempre, y luego en la segunda. Solo os presento brevemente a él es don José Luis Cabria, es sacerdote de la diócesis de Burgos, es profesor de teología, de eclesiología, de mariología, de tantas cosas. Muchas más, ¿no? Teología fundamental, sobre todo. Un sabio, entendido. En la Facultad de Teología de Burgos y en nuestra facultad de aquí de Vitoria. Aquí en Vitoria da mariología y eclesiología. Eclesiología era, ¿no? Eclesiología, sí. Y mariología. Introducción a la teología también. Vale. Bueno, y aparte es canónigo de la gran catedral, porque ser canónico en Burgos es algo. Porque hay catedrales que es ser poco canónigo, pero ser de Burgos es otra cosa. Es canónigo. Eso. ¿A canónigo qué? Magistral. Magistral, o sea, es el que más sabe de la catedral de Burgos. Pero tenemos mala fama, porque el magistral por antonomasia es Fermín de Paz. Sí. Además, ahora se está haciendo gran conocedor de la vida religiosa y de la vida contemplativa, porque lleva 1 año y medio ya, no sé si conoceréis, acompañando para un futuro. No. Nunca se sabe. No sé si conocéis a don Amadeo, que es el delegado de vida religiosa de... Bueno, pues él lleva y ya sabéis que en Burgos hay cantidad de conventos, ¿verdad? Porque aquí somos 9, en Burgos son 30 y... 32, 35, pero se han bajado algunos. Van bajando, ¿no? Como en todos lados, son muchos. Masculinos 4. Entonces lleva todo el año acompañando, por lo cual se está empapando de toda la realidad de la vida contemplativa. Bueno, fuera de todo eso, creo que él, para estas jornadas que tenemos de formación, pues nos puede abrir un campo dentro de la teología, en este caso, y seguir en nuestra formación permanente y en estos encuentros que son también de convivencia, porque él también va a estar hoy todo el día con nosotros. Yo os dejo con él, que me voy a celebrar la misa aquí a las Hijas de la Caridad, pero vendré... Y cuando vuelvas me cortas, ¿no? A las 11:30, cuando vuelva te corto. Bueno, café. Vale. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Aquí tienes salesas, carmelitas, dominicas, y luego canonesas, que son las ¿Canonesas? ¿Quién son las clarisas? Hay clarisas de dos vertientes, hay un poco de todo, ¿vale? Menos mal, que de todo. Pues muy bien. Se ve, ¿verdad? Se ve bien. Luego a ver si el texto se ve igual. Si no, igual los de lejos tienen que venirse cerca, si caben. Pero bueno, vamos allá. Buenos días. Pues un placer venir a estar con ustedes, ¿no? O con vosotras, con ustedes, que ya veo que ya son gente con peso, ¿no? Yo, como ya voy cogiendo años, también me siento casi igual, o sea que no se preocupe, que antes decía que era joven, decía, qué mayores, pero ya como soy yo, digo, no son tanto, ¿no? No son tanto. Me decía don Manuel que en esta formación hablar un poco de la vida, la vocación, la María y la vida contemplativa. Y lo he dividido en 2 partes, ¿no? Como tenía 2 conferencias, una, voy a hablar de la vocación cristiana, que yo creo que es la clave, María y la vocación cristiana, y luego alguna pincelada, que de esto sé poco, de la vida contemplativa. De la vida contemplativa no sé mucho, ¿no? Lo confieso. Y además, ahora que he visitado los conventos, prácticamente todos, nos faltan ver 2 masculinos, porque en Burgos hay varios masculinos, nos falta Silos y San Pedro Cardeña, pues cada convento es un mundo, ¿eh? Y cada persona es un mundo. O sea que cada convento absolutamente muy distintos, incluso de la misma federación, diríamos. Clarisas de un sitio, clarisas de otro, las Madre de Dios o las agustinas de un sitio y de otro, ¿son iguales? Pero no son de la misma orden, es la Madre de Dios en canónico. Y dices, ¿y se van ustedes a fundir con quién? Y se van a fundirse con otras, vamos a reunificarse, y no con las vecinas. Todo pasa como en toda la vida religiosa. Bueno, cosas curiosas, pero muy interesantes. Yo creo que la vida religiosa es imprescindible en la Iglesia, ¿no? Es más tardía, no nace la Iglesia con la vida religiosa, pero enseguida aparece como una necesidad de vivir los consejos evangélicos al estilo de Jesús,
pobre virgen y obediente. Entonces empieza con los eremitas, pero es muy interesante ver que eso que aparece como una necesidad tenía como modelo a María, porque siempre lo que llaman los alemanes la Bildtheologie, dicho así suena bien bonito, la teología del ejemplo, la vida contemplativa y la vida religiosa, que eran sobre todo los eremitas, tenían a María como ejemplo, curiosamente. Entonces dices, ¿y eso por qué? Bueno, pues en torno a esto, ¿eso por qué? Yo creo que buscando cuáles son las raíces de la vocación cristiana, cualquiera de los estados, porque la vocación cristiana es una llamada, es una interpelación de Dios a saber vivir como cristianos en este tiempo, con cualquiera de ellas. Entonces, normalmente se piensa que la vocación solo tenemos los religiosos y los sacerdotes. Y yo tengo una tesis que mantengo siempre a mis alumnos y cuando voy a alguna conferencia, que los laicos también tienen que descubrir su vocación. Y creo que es uno de los males que tenemos, no sé cómo andan de vida pastoral, pero seguro que ya he descubierto que los conventos están súper informados, ¿eh? Los más informados casi de la diócesis son los del convento, por lo menos de su territorio. De los laicos, uno de los problemas es que no descubren su vocación laical, que son como si fuera el resto, ¿no? No, el laico tiene que descubrir que él está llamado también a ser transformador del mundo en reino. Esa es su vocación en el mundo. Desde la familia, el trabajo, la acción social, el ocio, en todos los campos de la vida, el laico está llamado a ser también misionero, a vivir su vocación cristiana, a darle la impronta cristiana. ¿Qué ocurre? Que como no toma conciencia de ello, no descubre que es una vocación, bueno, pues lo deja. Y luego pedimos que los laicos tengan una disponibilidad mayor y resulta que, como no tienen vocación de que eso es suyo, pues no responden. Ha habido ahora con la sinodalidad, esta palabra que todo el mundo conoce, ¿verdad? Menos el diccionario. Sepan que el diccionario de la lengua española no lo conoce, ¿no? Sinodalidad. Es el caminar juntos o haber atravesado el umbral juntos de la Iglesia. La sinodalidad es que todos somos corresponsables. Y ha habido grupos sinodales, reuniones con mucha gente, y dice la gente, ¿pero por qué me preguntan a mí? Muchos laicos preguntan, ¿y por qué me preguntan? Si nunca me han preguntado, por tanto, ¿qué voy a decir? ¿No? Pues lo que digan, como siempre, el obispo, los sacerdotes, los religiosos, los que están más dentro. Dicen, no, la pregunta es que todos somos corresponsables de la Iglesia, porque todos tenemos una vocación cristiana, ¿no? Entonces yo voy a pensar los elementos de esa vocación cristiana pensando en la vida religiosa sobre todo, pero que sepan que vale para otros, ¿no? No es exclusivo. Lo exclusivo es cómo responden, ¿no? Y cómo hacen la respuesta a esa vocación a la que todos estamos llamados. Entonces, desde ahí he puesto esta primera, que es un poco larga me salen muchos números, este esquema. ¿De dónde nace la vocación? Esto, digamos, como esquema conceptual, ¿no? Toda vocación nace de la familiaridad con la palabra de Dios. Y si no, es el punto de partida de toda la vocación, la palabra de Dios. Luego explicaré un poco qué sentido, porque esto dicho así suena muy bien, pero si no hay una familiaridad, no encontramos. Se vive la dialéctica gracia, fe y libertad. 3 palabras. Yo hablo muy deprisa. Si creen que hablo muy deprisa, me dicen, ¿eh? Si no entienden algo, también pueden preguntar. Y si me dejan, yo les pregunto también, que tengo interés. Les pregunto enseguida, ¿no? Una dialéctica, es decir, cómo se interrelacionan la fe, la gracia y la libertad. Porque ese es el misterio del meollo de las vocaciones, ¿no? Cómo se conjugan gracia, fe y libertad, ¿no? La gracia como origen, la fe como entrega, la libertad es condición de decisión. Y luego diríamos María y la vocación cristiana. Pues todas estas características vamos a poner como ejemplo a María. Si ella cómo lo vivió. Porque hay cada vez más en el campo de la mariología, de los que estudian la figura de María Virgen, ¿no? En esta fiesta hoy de la Milagrosa, viene muy bien que María también vivió su vida como una vocación. Como una vocación. Y si descubrimos eso, cómo lo vivió y cómo fue el dinamismo de esa vocación en ella, tenemos una luz que nos puede orientar. Se podía poner la vocación de Jeremías, la vocación de los apóstoles, la vocación de algún santo fundador, de su fundadora, ¿no? Pero vamos a coger a María, de la cual tenemos algunos datos en la Sagrada Escritura.
Bueno, este es el panorama, ¿no? Pero ¿qué es eso de la vocación, no? La vocación significa llamada, invitación, interpelación, siempre. Una vocación es una interpelación, es una llamada. Es sentirse, de algún modo, que tocan a tu puerta, no con un teléfono, pero sí internamente, esas emociones internas, como aquí todo el mundo ha vivido la vocación, ¿no? Pues pueden pensar cómo empezaron ustedes a decir, y a lo mejor yo religiosa, ¿por qué no? ¿No? Porque no nació ninguna siendo religiosa, ¿verdad? No se nace siendo religiosa. No nació nadie siendo religiosa, ¿o sí? Sí, no. Eso dicen ahí en Burgos, ya que es lo que más conozco. ¿Sí, ¿conocen Burgos, la catedral de Burgos? Sí, ¿no? Sí, pues hay una capilla que se llama de Santa Catalina que tiene todos los obispos que ha habido en Burgos, ¿no? El árbol genealógico de los obispos se llama, ¿no? Y cuando van los chavales, dice, pues estos son el árbol genealógico de los obispos. Y me dice un chaval, dice, anda, pues no sabía yo que los obispos tenían hijos. Porque el árbol genealógico es de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos, ¿no? El árbol genealógico, ¿no? Como diciendo, ha nacido obispo. No, no ha nacido obispo. Ha sido una vocación. Nadie nace siendo monja, ni cura, ni obispo. Nacemos en el bautismo a la iglesia, pero luego hay un descubrimiento, es una llamada, una interpelación. Por eso digo que siempre en algún momento ha habido una moción, movimiento, interpelación, lo llamamos llamada, interacción personal, es decir, algo que nos interpela, ¿no? Que nos hace salir de lo habitual, porque no todas las chicas de su edad, distintas edades, han sentido la vocación a la vida religiosa, a la vida contemplativa. Y ustedes sí. ¿Dónde está ese kit? Lo llamamos vocación, ¿no? Una especie de llamada, interpelación, inclinación, lo que sea. Algo que nos mueve y no les mueve a otros. Tampoco es que sea una cosa que dice, el que no lo tiene que se fastidie, no. Es decir, es algo que ocurre entre las personas, ¿no? El ejemplo también, mucha gente se conoce, jóvenes y jóvenes, chicos y chicas, ¿no? Y unos se enamoran. ¿Por qué se enamoran? Todos se enamoran de la misma, ni el mismo se enamoran del mismo. Hay una interpelación entre ellos, ¿no? Que nadie sabe la chispa esa cómo surge, ¿no? Pues en la vocación algo parecido. La chispa esa de la llamada, eso lo llamamos vocación, interpelación, que nos sale al encuentro algo, ¿no? Interacción personal, por la llamada, ¿se responde o no? Hay mucha gente que tiene esa emoción y dice, va, esto no va conmigo. O ni siquiera lo deja perdurar, que quizás es uno de los problemas de las vocaciones hoy. ¿Por qué no perduran? ¿O es que Dios no llama ya? Claro, si Dios es el que es el origen de la vocación y hay pocas vocaciones, podemos llegar a dos conclusiones: que Dios ya no llama o que la gente no oye. La primera, seguro que estamos de acuerdo en que no es verdad. Dios sigue llamando, sigue invitando, sigue interpelando. ¿Qué ocurre? Que pues la gente estamos en tantos movimientos, en tantas acciones, en tantas actividades, en tanto estrés, en tantas llamadas que dice, esta llamada no ni la oigo, ni me hace tirín, ¿no? Entonces pasa. Falta un poco, quizás lo diremos, ese clima para escuchar la vocación como llamada, ¿no? La vocación hay, pues, ni puede haber una cosa que se haga sin más. Que es decisivo es la libertad. Es decir, lo que he dicho ahora, acojo, sigo esa pista, o la desprecio, la ninguneo. Eso es muy importante. La libertad es un factor muy importante, que veremos que María también la descubrimos, ¿no? ¿Cuál son necesario? Una voluntad libre. Pero para hacer una voluntad libre necesitamos un conocimiento discernido, digo, hay un conocimiento que necesite ser pensado. Luego pongo unas páginas sobre el discernimiento según el Papa Francisco, ¿no? Y un afecto ordenado. Fíjense, he puesto 3 palabras, las pongo en negrita: voluntad, conocimiento y afecto. Las 3. Porque las personas somos cabeza, pero también somos corazón. Y también somos voluntad. También somos voluntad. Voy a hacer una confesión. Yo, que ya tengo mis años, todavía no me he jubilado, o sea que todavía estoy en edad activa, me formé
de mi generación, por tanto veo que aquí hay muchos de mi generación, nos formamos en una mentalidad cristiana de voluntad. Somos muy voluntaristas. Y de conocimiento, conocer la fe cristiana y empeñarnos en ella, comprometernos con ella. Pero muy poco los afectos, muy poco. El afecto era casi pecaminoso. Es decir, bueno, afecto sensible, cristiano. Éramos convencidos porque sabíamos el credo, el Cristo como figura que nos conoce, el Evangelio, la Trinidad, los sacramentos, la Iglesia. Conocíamos y luego nos comprometíamos con eso. Ser alter Christus, otro Christus, comprometidos con la Iglesia, que es nuestra madre, llevar adelante el Evangelio hacia otros sitios, muy voluntariosos. Pero afectos, poco. ¿Qué ocurre hoy? Las generaciones jóvenes. Aquí hay gente joven. Justamente al revés, que saben poco a teología, el catecismo se lo saben, les da igual 4 dioses que 3, que 1, que María Virgen o Virgen, que es Inmaculada o Santa, les da igual. No saben mucho, la voluntad flaquea, pero tienen mucho sentimiento. Es la época de la sensibilidad, de los sentimientos. Una música que les hace casi llorar cuando la oyen, unas luces que les ponen a no sé qué, el a gusto que estamos, qué bien me siento como enamorado, no sé qué. Este lenguaje yo jamás lo he usado. Espero no usarlo. Pero jamás lo he usado porque no me he educado en ese tema, pero los chavales te hablan de enamoramientos, de sentimientos, que qué bien estamos como la gloria, el paraíso. Le pides un compromiso más serio y dice, uff, y me voy a otro sitio que me siento mejor, y por eso abandona mucha gente, porque encuentran otro sentimiento que se siente mejor. El mundo del placer, el mundo del bienestar, el mundo de la comodidad. A veces eso que son chavales que tenemos en parroquias o en grupos con mucho afecto, luego encuentran otros afectos, que se llama Antonio o María, o se encuentran con un mundo que es la música o el pasarlo bien, ¿no? Porque el afecto es muy importante. Quizás ven en este contraste otra de las causas a veces de la vocación, muy afectiva, pero poco consistente en la voluntad. Entonces entra gente, me decía el maestro, nosotros tenemos una cartuja y cabaldulenses, que esto ya es tenemos de todo, de los eremitas, ¿no? Eremitas colectivos. Y me decía hace unos años, ya murió el hombre, pero me decía, tú no sabes la gente que llama para entrar en la cartuja. Para entrar. Digo, pues ya veo que se quedan pocos, ¿eh? Me dijo que llamaba muchísima gente para poder entrar por un sentimiento, porque les atrae ese tipo de vida, un tiempo. Pero la duración en la vocación, ¿no? ¿Cuánta gente llama a los conventos? Pues a veces sí, mucha gente. Pero ¿cuántos se quedan? Algunos, ¿no? Pero poquitos. Es decir, hay gente que le atrae. ¿Cuánta gente va a los conventos a pasar unos días en verano, las hospederías que tiene, ¿no? Y muy a gusto. Pero dice, bueno, para un rato solo, ¿no? Luego ya los afectos me llevan por otro sitio. Pues yo creo que es muy importante en una vocación conjugar los tres. Porque la persona somos los tres. Y esto es muy importante que nosotros mismos lo vivamos. Vosotras, ustedes mismas, ¿no? Lo vivamos. Conocimiento, descubrir cuál es el meollo, saber dar razón de nuestra fe, descubrir, pensar los dinamismos de la fe, de Dios, Cristo. Tener esa voluntad de un compromiso, que uno hace votos y no es para mañana, sino que son unos votos comprometidos, compromete a la persona y por tanto que hay dificultades se mantiene la fidelidad del sí o de a seguir adelante, y el sentimiento, sentirse a gusto, sentirse en su casa, saber que este es el lugar donde yo me gozo, ¿no? Un gozo que no es jajaja, jiji, sino que es el gozo interno, decir estoy en paz. Que se entiende que lo vive, quien no lo vive no lo entiende, ¿no? Es el gozo de estar, y dice, ¿usted qué hacen ahí metidas en eso? Si no, el gozo de estar, le dices, ¿cómo se lo explicas? Es muy difícil explicar, pero uno está a gusto porque está a gusto, ¿no? Que ha descubierto que ese es su lugar en el mundo, que la contemplación de Dios en la vida contemplativa es tan importante, pasar tiempo sin hacer nada, como diciendo, él me mira, yo le miro, saber una escucha interior, dejarnos invadir, ¿no? Invadir por la presencia, y que eso sea algo que nos goce, nos llena de gozo. Por eso digo un afecto ordenado, porque a veces hay excentricidades también, ¿eh? Hay muchas excentricidades.
Algunas luego son experiencias místicas, pero a veces no tan místicas, ¿no? Son desequilibrios que también... Bueno, por eso no se acuerden. La vocación conlleva un proyecto de futuro siempre, ¿eh? Es decir, no entra uno para una semana, entra para un proyecto de futuro. Por eso mucha gente quiere hacer experiencias, pero para un mes, 3 meses. Ya pasar un invierno en un monasterio de Burgos, allá del norte, ojo, entre el frío y eso que cambia mucho, ¿no? Que hay muchas ya comodidades, gracias a Dios, para poder salvar las inclemencias del tiempo, pero la duración no es precisamente lo que mucha gente quiere. Es un proyecto de futuro y que da sentido, da sentido. Otra palabra muy importante en el mundo de hoy, da sentido. Sentido de orientación, da sentido a lo que hacemos y vivimos, porque mucha gente va como pollo sin cabeza. Es decir, un pollo sin cabeza no sabe dónde va, ¿no? Como son de pueblo, seguramente son muchos de pueblo, hayan visto a un pollo cortar la cabeza. ¿Les he visto cómo corre? Sí, ¿no? Seguro que sí. Se corren los pollos, ¿no has visto? Pero hombre, no es de pueblo, ya se ve. Cuando se mata a un pollo, le corta la cabeza, que a veces hacía de corral, se empiezan a correr y empieza a soltar salpica. ¿Sí le suena o no? Sí, seguro. Se dice, por eso viene la expresión, va como pollo sin cabeza, que va de un sitio a otro hasta que ya cae, ¿no? Bueno, eso es una expresión que viene de ahí. Pues mucha gente va sin pollo sin cabeza, porque el que tiene cabeza sabe dónde va. Aquí, allí. Yo he venido de Burgos esta mañana, digo, pues voy a coger la carretera de Madrid hacia el norte, no hacia Madrid, ¿no? Porque si me voy en otra dirección, cambio el sentido, aparezco en Madrid y no en Vitoria. Dirección, da horizonte, da sentido. Y el sentido te lleva en esa dirección, ¿no? La dirección hacia dónde vas te va marcando la carretera, las pautas, ¿no? Y vas orientando. La vocación da horizonte. El horizonte da orientación, da impulso, da peso, da unidad, da flexibilidad al vivir humano. Es una palabra de este libro, del Padre del Lago, Alégrate, María y la vida religiosa. También he leído alguna cosa para hacer esta conferencia, o sea que nada, por lo menos, como me puso deberes el Padre Manuel, pues les he hecho Alégrate, y esa frase la he cogido de ahí directamente. Interesante. Da horizonte, orientación, impulso, peso, unidad, flexibilidad, ¿no? Esto para que lo sepan así, lo he desglosado. No lo voy a explicar mucho porque veo que me pasa el tiempo. Nos da un horizonte. ¿Hacia dónde vas? Ya tienes el horizonte, aquella línea en la cual pongo la mirada. Si son de mar alguien, si son de tierra de mar o de tierra de campos, que son horizontes, si son de aquí del País Vasco es más difícil ver el horizonte. El horizonte es aquello que miras al mar, miras al mar, miras al mar, miras al mar hasta el fondo, y allí donde se pierde la vista se junta el cielo y mar, ¿no? Ese es el horizonte. Y el horizonte a veces te dibuja ya lo que hay dentro del horizonte. O en tierra de campos, que empiezas a mirar allí y se junta la tierra y el cielo, y ese es el horizonte. Hacia allí, eso te marca el horizonte, hacia dónde vas, ¿no? Miras el horizonte, busca la dirección, ¿no? Lo hemos explicado. E impulso. Yo estoy en la vida religiosa. Estoy como sacerdote. Soy laico comprometido. Es el impulso de vivir. No el constante cuestionamiento de si tendré vocación. Es un proceso de discernimiento. Pero una vez que uno se hace los votos perpetuos o se ordena, no está todo el día preguntándose a ver si esta es mi vocación. Eso es anterior. Ya estás tomando una decisión, la voluntad, y sigues como impulso por ahí, ¿no? Y afrontas lo que viene desde ahí. Como el que se casa. El que se casa, hace un matrimonio, acepta la vida desde la situación de casado. No de soltero como hacía antes, sino que ha comprometido su vida con una mujer o con un hombre y hace la vida, lo impulsa desde ahí. Y vienen los hijos y los hacen desde ahí. Y tienen la opción de vivir la relación con las personas que tienen desde ahí. No es que hace... Yo es que como tengo un grupo de amigos que siempre, y decíamos, aunque esté casado, haga la misma vida. Dice, oiga, no sé... Entonces, bueno, no he entendido mucho de eso que significa casarse, ¿no? Quieres vivir como soltero o soltera cuando está usted casado. Tiene que afrontar la vida como impulso y aceptar a vivir desde esa situación de vocación aceptada, ¿no? De una vida religiosa. ¿Podrá haber crisis? Bueno, siempre. Pero no puede ser una constante crisis. Eso quiere decir que la opción no ha sido buena. Es una opción y ahí viene la voluntad, ¿no? Y el sentimiento, es decir, estoy a gusto y vienen las dificultades, las posibles dudas, no sé qué, pero las afronto impulso desde ahí, ¿no? La vocación hace que la existencia cobre peso. Peso, ¿eh? Somos
gente que sabemos lo que hacemos, no estamos ahí al aire, hoy viene por aquí, hoy viene por allá, como las hojas del otoño, ¿no? Que sopla el aire, no, tiene peso, no le mueve uno fácilmente cuando uno sabe dónde está y por qué está, ¿no? Y qué quiere. Y yo lo veo, por ejemplo, con comunidades de gente muy mayor, que ahí les tienes manteniéndose firmes en su vocación y en su monasterio, imperturbables. Y dirías, bueno, lo más fácil es que se vaya, ¿no? Que mire, más comodidad en otro sitio. No, esta es nuestra casa, esta es nuestra vocación, este es nuestro estilo de vida, este es nuestro Cristo, ¿no? Al que hemos rezado siempre, esta es nuestra capilla. Convencer a veces para cambios cuesta mucho, pero por esa convicción del peso de la vida, de la existencia, y la vocación da unidad. Todo se tiene que vivir desde ahí. Todo se tiene que vivir desde ahí. Y por eso la unidad es integrar las diferencias, ¿no? La unidad es integrar las diferencias. Qué importante es integrar las diferencias. O lo nuevo que viene. Sin duda, de 50 años para acá la Iglesia ha cambiado más que en varios siglos antes. Concilio Vaticano II, los papas nuevos que ha habido, cada uno de ellos casi todos santos, como ven, con estilos distintos. El mundo ha cambiado mucho, la forma de estar en la Iglesia ha cambiado mucho. Y hay que integrar las novedades. Yo, cuando salí de cura, con 26 años, me ordené, fui a una parroquia donde los curas que había, entonces había muchos curas, me llevaban 30 años cada uno, más de 30 años. Yo era el niño allí, como ellos, ¿no? Pero yo siempre me gustado mucho lo de los libros, la intelectualidad. Entonces, a mi párroco, que me llevaba 30 años, con el que más aprendí de cura, porque uno en el seminario aprende cosas, pero aprende después en la vida, ¿no? Con el párroco. Y entraba a su biblioteca y le decía, hacía una mirada así, digo, Felipe, se llamaba don Felipe, digo, ya puedes ir quemando todos estos libros. ¡Bah! Me insultaba. Porque estos libros son de cuando tú estudiabas, porque él estudió antes del concilio. Digo, todo esto está... Luego compró muchos libros después del concilio, que todo era una ebullición. Digo, todo está ya pasado. Digo, puedes quemar casi todos estos y de estos buenos ya me les quedo yo. Bah, me insultaba. Como diciendo, tú ya aprenderás. Y entonces yo lo que más valoro de él, con el tiempo más, del párroco y de los curas de la época, que supieron integrar los cambios radicales que supuso el concilio en su vida sacerdotal. Y se mantuvieron firmes en la unidad. Tremendo. Es que el cambio que vivieron, si los que sean mayores lo han vivido, ¿no? Los cambios que ha habido, dices, pero estoy en otro mundo. Integrar eso y no romperse en la unidad es muy importante. La unidad es saber integrar las diferencias o saber discernir qué es lo integrable, qué es lo que no. Es decir, yo admiro mucho a la gente de esa época y se cobraron muchas víctimas, es decir, se secularizó muchísimos sacerdotes después del concilio. Muchísimas religiosos y religiosas salieron de los conventos, ¿no? Muchísimos. Pero la gente que supo integrar, ahí está. Y son admirables. 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 La vida también es flexibilidad, eso que digo, ¿no? Porque la rigidez es quedarse en la Edad Media. Hay gente que pretende vivir como si estuviera viviendo en la Edad Media. Un peligro, ¿no? A veces nos ha pasado ahí en Burgos con nuestras clarisas de Belorao, pero a veces yo pienso, con permiso de las clarisas que hay por aquí y de las otras religiosas, yo creo que la vida religiosa contemplativa, es una opinión, no la hagan mucho, es una opinión, no es de enseñanza, tiene ciertos esquemas de Edad Media. Por ejemplo, que el monasterio pertenece a las que están. Es propio, porque había una estabilidad en la Edad Media, en la Edad Media y después. Pero es que hoy hay movimiento tremendo. Es decir, no puede ser que habrá que ser de la orden o de la federación, no puede ser que lo último que quede resistente sea suyo, por ejemplo. Y que crea que el monasterio es autónomo. Hoy hay muchos monasterios que no pueden ser autónomos por muchas causas, ¿no? Tendrán que federarse, asociarse, como los religiosos de otros campos. Ese campo de la vida contemplativa a veces nos tiene que hacer pensar, pero no es mi tema, Yo lo pienso como un posible problema. Es muy importante la federación con otros, ¿no? Estar unidos con otros. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que superan a la propia comunidad, por edad,
por personalidades, por tendencias, en fin, ¿no? Cualquiera de estas circunstancias puede ser importante. Entonces, la flexibilidad. Lo que cuesta cambiar, de una federarse, por ejemplo, o asociarse, porque siempre se ha hecho así. Lo que decía el Papa, siempre se ha hecho así, ¿no? Pues sí, siempre ha hecho así, pero los cambios que ha habido nos obligan también a nosotros a ser un poco más flexibles, sin perder la unidad, el peso, todo ese tema. Ven un poco la idea de la vocación. Vivida así nos da otra idea. No solamente tengo vocación yo, bueno, tengo vocación y luego veremos qué es vocación eclesial, ¿no? ¿Qué es una vocación en definitiva? La relación que se establece entre Dios que nos convoca y el hombre que responde en fe. Esa es la vocación. Por eso digo que hay una vocación religiosa, sacerdotal y laical. Porque también el laico establece esa relación en el mundo, ¿no? Entre Dios y él. La respuesta en fe es vivir mi vocación. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo quiere Dios que viva en mi ser cristiano? Esa es la pregunta. No puedo vivir en el mundo con la familia, con las vidas contemplativas, con la vida sacerdotal, los institutos seculares, es decir, hay muchas formas, ¿no? Pero eso es una vocación, la relación que se establece entre Dios y yo, entre Dios y el hombre, desde la fe. Y cada uno descubre cómo establece esa relación. Y no, la relación no es exclusiva de unos, sino que, insisto mucho, es una relación entre todos, ¿no? También hay dificultades a veces, ¿no?, en esta relación. Por ejemplo, reconocer esa relación, el discernimiento, decía antes. ¿Cuál es la dificultad? La decisión, muy importante, que es entrega voluntaria y seguimiento cordial, otra vez al afecto de la dicha llamada vocación. Un recorrido largo, vital, sin pautas prefijadas, ¿no? Nadie sabe cuando entra en convento lo que se va a encontrar al final. Menos los cartujos que sí lo saben, ¿no? Me decía el cartujo, me dice, ¿tú qué sabes? Tiene mucha ironía, es del padre que murió hace poco. Me dice, ¿tú sabes lo que vas a hacer el 5 de mayo del año 2040? Digo, ni idea. Digo, no sé lo que voy a hacer mañana, ¿cómo vas a saber lo que voy a hacer? Dice, pues yo sí. Si vivo, yo sí. Lo mismo que ahora. Porque la vida monástica está pautada, ¿no? Sobre todo estos que son contemplativos más en el eremitario, es decir, me levantaré a la misma hora, si tengo salud, me levanto a la hora, haré maitines, me acuesto o no, desayuno, hago laudes, hora, el labor. Es decir, él sabe, la vida religiosa está bajo regla, ¿no? Y me dice, pues yo es que no sé lo que voy a hacer mañana. Dice, esta es una cosa que tenéis muy mal los curas, me dice. Y tenía razón. A veces la vida pautada da mucha estabilidad, ¿no? Pero bueno, tampoco se sabe lo que va a hacer, ¿eh? Tampoco sabe uno lo que va a hacer. Hay un recorrido sin pautas fijas. Y después es individual e irrepetible. Cada vocación es individual. Por eso los procesos personales son tan importantes. Individual, única e intransferible. La vocación es individual, única e intransferible. Yo creo que estas pautas, y por eso la vocación cristiana a la luz de la Virgen María, ¿quién eres tú? Preguntarnos quién es ella, a ver si ha vivido estas pautas o nos las inventamos. Este es mi reto, ¿no? Mostrar ahora, hablar de María, que hasta ahora no habla mucho, a la búsqueda de la identidad de María de Nazaret para ver si de verdad, por lo que sabemos, encontramos. Voy a hacer un curso acelerado de Mariología, ¿eh? La inquietud por las preguntas, ¿pero quién es esta, no? Una gran pregunta, ¿por quién es María en realidad? Si hago un examen ahora, a ver si aprobamos todos, ¿eh? Y todas. No estoy muy seguro, porque a veces a María le hemos dicho, aguanta mucho, María aguanta todo lo que le pongas, ¿no? A veces excesos, y hoy para mucha gente da igual, pues una mujer. ¿Qué podemos decir con garantías? Es decir, yo les digo siempre a los chicos en clase, chicos y chicas, ¿qué sabes de María y por qué lo sabes? ¿Por qué lo sabes? Luego voy a preguntar, ¿eh? ¿Por qué lo sabes? ¿De dónde te llega la información? Y al que te lo ha dicho, ¿de dónde le llega su información? Porque yo creo que teología es saber dar razón, ¿no? ¿Por qué sabes lo que sabes? De María, en este caso. Podemos preguntar de Cristo. ¿Por qué sabemos lo que sabemos, no? ¿Qué sabemos de María y por qué lo sabemos? Esta foto bien bonita, ¿eh? Esta es una virgen antigua, son preciosas, ¿no? Y esta otra también, dentro de su ingenuidad, ¿no? ¿Quién eres tú? María, ¿quién eres tú, no? ¿Quién eres tú? Bueno, primero hay que decir que preguntarse quién eres tú es legítimo. ¿Saben de dónde viene la pregunta quién es María? Después de preguntarnos quién es Jesús. La pregunta es ¿quién es este? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús. ¿Recuerdan? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es este?
Y después de preguntarnos quién es este, nos preguntamos, ¿y quién es esta? Que es su madre, ¿no? Jesús es el hijo de María. Es lo que aparece en el Evangelio más claro, es Jesús es el hijo de María. O María es la madre de Jesús, la madre del Señor, la madre, simplemente. Y entonces la pregunta, ¿y quién es esta? Y diríamos las preguntas que dicen clásicas, ¿de dónde viene y a dónde va? Porque son las preguntas que nos hacemos, ¿no? La pregunta legítima, ¿cuándo aparece por primera vez María? ¿Qué sabemos? La primera noticia que tenemos de María, a ver cómo andamos de mariología. La primera noticia en el Evangelio que aparece de María, la Anunciación. Muy bien, vamos aprobando. ¿Cuántos años tenía María a esa edad? Entre 13 y 18, siendo muy generoso, 16 probablemente. ¿Por qué lo sabemos? Nadie tiene el carné. ¿Por qué lo sabemos? Porque en aquel tiempo era así. Es la historia comparada. Es decir, sabemos, a veces por fuentes directas o por la cultura de la época. Hoy diríamos que uno que se casa a 16 años, vamos, es súper extraño y casi prohibido. Por la etiqueta de permiso paterno, no sé qué. Bueno, pues en aquella época era normal. La edad núbil, es decir, la edad de poder procrear, era la época del matrimonio. ¿Sabemos? ¿Por qué sabemos? ¿Ven una idea? ¿Por qué sabemos? Pero la pregunta es, ¿y hasta esa fecha de dónde viene esta? Que aparece ahí la Anunciación. La pregunta no les inquieta. ¿De dónde viene? ¿De dónde venía? ¿Cómo aparece esa joven ahí en Nazaret? Porque no nació allí. No aparece en ese momento, sino que tenía ya, vamos a poner 16 años, ¿no? ¿Y antes qué hacía? ¿Qué sabemos de antes? Nada. Los apócrifos sí que nos cuentan, ¿no? Hay unos libros que no son de evangelios apócrifos, ¿no? Algunos apócrifos que hablan de la presentación de María en el templo, nos habla de los padres de María, que se llamaban Joaquín y Ana, pero Joaquín y Ana no habla el evangelio de ellos, el evangelio canónico, es decir, que está la Biblia. Hablan el protoevangelio de Santiago. ¿Y los apócrifos por qué no están en el canon? Porque si dicen cosas buenas, la Iglesia nunca las ha considerado como palabra de Dios. Porque no entran en el canon, ¿no? Canon. No son canónicos. Aquí hay canónicas, ¿no? Algunas religiosas de las doroteas. Canónicas, que están en el canon. La regla. Hay una regla, ¿no? La medida. No pasan la medida. Eso es como cuando yo era más joven y había mili, ¿no? Mili obligatoria. Había que pasar la medida. O uno quiere ser bombero, si no tiene una talla no entra, ¿no? No pasa, no llega a la medida, ¿no? No pasa. Entonces, estos libros no pasan la medida que la Iglesia puso para decir estos textos son realmente creíbles como palabra de Dios. Porque dicen cosas importantes, pero muchas cosas las dicen un poco exageradas, ¿no? Algunos ejemplos. Pero bueno, alguna noticia nos dan, pero poco más. ¿Qué sabríamos de una chica? Pues pensando en lo que ha dicho antes la hermana, lo que una joven de esa época hacía. ¿Sabía leer María? ¿Qué creen? Que no, porque no había mujer que supiera leer, muy poquitas. Pero no es que fuera un demérito, no sabían. Pero es que no sabían, se duda. Jesús sabía leer porque aparece en el Evangelio que leía el libro, pero de su época no, el que no iba a las escuelas no sabían. ¿Qué más, ¿a qué se dedicó en su tiempo libre y su vida? Pues a la familia, como una chavala de entonces, de la época, la vida familiar, atender a las cuestiones de familia. Probablemente iría, como todos, a la escuela de la sinagoga para poder aprender, y se aprendían de memoria muchas cosas. Eso sí sabía, porque todo el mundo sabía de memoria. Las palabras de Dios se las sabía de memoria. Escuchaban, memorizaban, repetían. Por eso tenía familiaridad, luego diremos, con la palabra de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque cualquier chaval de su época sabía así, ¿no? Las preguntas legítimas. ¿Y la última aparición de María cuál es? De la que tenemos noticia, cierta, por lo menos por los evangelios y los textos bíblicos. La última vez que aparece en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En la víspera de Pentecostés. Pero eso ya es Hechos de los Apóstoles. Y en el Evangelio, solo en Juan, ¿no? En San Juan. Y en los otros evangelios sinópticos, porque San Juan es muy especial. Los evangelios sinópticos, cuando van a buscar, viene tu madre y tu madre te vienen a buscar, porque había oído que a lo mejor estaba un poco así, ¿no? Desaparece.
o al pie de la cruz, dice, estaban allá, ¿no? Su madre y sus hermanos de lejos, ¿no? De lejos. San Juan la pone al pie de la cruz. ¿Y después qué pasó con ella? Pero que ahí es la última noticia. ¿Y qué sabemos después? Hay muchas teorías, ¿no? Se fue a Loreto, se fue con Juan, a Patmos, es decir, ¿dónde vivió? ¿Y con quién? Claro. ¿Pero la pregunta es legítima o no? ¿No tienen curiosidad? Pues esa curiosidad no mató al gato, sino la curiosidad, la legítima pregunta, ¿pero quién es esta? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Qué ha sido? ¿Cuál es su fin? Es una legítima pregunta, por afecto. Probablemente, si hacemos caso a San Juan, sí. Pero San Juan no habla de San Juan. Mire, el Evangelio, que es muy especial de San Juan, nunca dice que el que está al pie de la cruz es San Juan. ¿Quién era? El discípulo amado. El discípulo amado es el ideal del discípulo, que aparece 5 veces en San Juan. Esto es culturilla, no digan por ahí que os lo digo yo, esto es culturilla. Que sepa que bueno es dedicado a la teología, que al menos digan, ha venido un profesor que sabía algo de teología. 5 veces aparece San Juan, el discípulo amado. Le identificamos con San Juan, ¿no? Probablemente porque él realmente es un discípulo amado, pero también es el ideal del discípulo, al que Jesús ama y el que ama a Jesús, ¿no? Y esa escena es preciosa, porque precisamente es, he ahí a tu madre, ¿no? He ahí a tu madre. Ese San Juan. Probablemente fue con San Juan. ¿Y después qué pasó de ella? Es decir, las preguntas son legítimas. ¿En función de qué? Del afecto. Porque María te pregunta si te interesas por alguien cuando de algún modo te interesa. Yo tengo una sobrina que cuando estudiaba ya está, es profesor, ya se ha casado y está trabajando muy buena, pero tenía sus dificultades de estudios como casi todos los estudiantes jóvenes, ¿no? Entonces, un día, yo la preguntaba, digo, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué tal los exámenes? Ay, ¿por qué me preguntas? Y cuando decía eso ya sabía que no muy allá, ¿no? Su madre ya me lo había dicho, pero entonces le preguntaba, digo, entonces, ¿por qué te interesa? Y entonces yo un día estaba asomado a la ventana de mi casa, que es alta, y digo a la calle, digo, mira, aquella chavala, ¿la conoces? Dice, no. Digo, pues mira, yo tampoco, pero a esa chica nunca le voy a preguntar qué tal le va en sus clases, qué tal, si aprueba o no. Ah, si te pregunto es porque me interesas, porque tengo afecto contigo. A esa chica que no conozco no la voy a preguntar, pero a ti sí te pregunto, ¿y qué sientes? Si estás a gusto, si porque suspendes, porque apruebas. Es decir, el interés por las personas, es decir, el interés por María movió a preguntar. Y hay respuestas que se pueden dar y respuestas que no. No podemos inventarnos la historia, ¿no? La historia no se inventa. Es decir, respuestas históricas, estos datos y poco más. Pero sí tenemos respuestas teológicas. ¿Qué hace Dios con las personas? ¿Cómo se relaciona? Entonces la respuesta es, ¿qué sabemos de su origen? Y sabemos que Dios llama, y a quien le llama le da una vocación, y a quien le llama le da su gracia. Y tenemos testimonios antiguos de Isaías, dice, antes de tu vientre te concebí, y antes que nacieras ya estaba pensando en ti, y le llama a ser un profeta, y elige, ¿no? Y decimos, y la gente se pregunta, ¿y no ha hecho Dios eso con María, que es la madre de Jesús, su hijo? No sabemos cómo, pero que ha estado en el origen y que la ha llenado de sus gracias, la ha acompañado seguro. Porque esa es la forma de actuar de Dios. Fíjense. Hacemos una respuesta teológica. No sabemos si fue al templo de Jerusalén, donde nació, probablemente en Nazaret, pero no sabemos. Pero sabemos algo teológico, espiritual, diríamos, que nació envuelta por la gracia, porque si tenía la vocación y acepta, Dios prevé antes, ¿no? Fijaros qué enseñanza más bonita. La sacamos del conjunto de la Sagrada Escritura. Y el fin, tampoco sabemos si murió o no murió, si estaba donde estaba, etc. Y decimos, ¿cuál es el fin de las personas cuando pasa su tiempo en la vida terrena? Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quien me encuentre os voy a preparar un sitio. Sabemos que el destino suyo es como aquellos que han sido fieles a Jesús. No sabemos cómo, pero que su patria es el cielo, sí. ¿Ven? Y así van surgiendo
¿Qué estoy diciendo? Los dogmas. Las afirmaciones que la Iglesia, después de siglos, dice: María nació inmaculada desde su concepción, sin pecado desde su inicio, envuelta por la plenitud de gracia, la que jaritomene. Si alguien sabe traducirlo, buena nota en la biología. Que jaritomene. Se lo voy a dar una pista. Jaire que jaritomene o Kyrios metasú. Eulogomenes ingnesi que eulogomenos o carpos. Santa María me tardei. ¿Qué estoy rezando? El Ave María. ¿Y qué dice el Ave María? Jaire, alégrate. Que jaritomene, ¿qué decimos ahí? La llena de gracia, ¿no? Que jaritomene es la llenada de gracia. Lo hacemos en el Ave María. El griego, es el texto griego, lo pone, es decir, la que ha sido llenada de gracia. Dios contigo, por Dios, ¿no? La llenada de gracia. Dogma de la Inmaculada, con tiempo, un debate, etcétera. Eso para otro día. Me invitan y les explico los dogmas. Un curso acelerado de Mariología. Y después dice, y el fin, la patria última es el cielo. Cristo ha venido para volver y llevar consigo a la humanidad. Decimos, ha sido asunta al cielo. Pero no como cualquiera, no como cualquiera, todos los santos, sino, ¿qué decimos de María? Como especial en cuerpo y alma. Porque dice, nosotros seguimos esperando la resurrección de los cuerpos, ¿no? Bueno, es una teología, está y decimos, María tiene la estar con Dios, con su Hijo para siempre, y en Dios en la Trinidad, en la patria trinitaria. No sabremos muy bien, pero ese es el destino. Y entre medias, ¿cómo vivió? Pues fiel a su vocación, que era ser la madre de Jesús, madre virgen, la de virginidad. Y ya tenemos los 4 dogmas, ¿no? Inmaculada, maternidad virginal permanente y la asunción. Pero la legitimidad de la pregunta nace de la inquietud. Por eso decimos, no todo está escrito en la Sagrada Escritura, pero sí que lo esencial está ahí. Tenemos un conocimiento interesado, es decir, la gente tiene interés. También tenemos límites, hemos dicho, la historia no nos permite decir más que lo que sabemos, no lo vamos a inventar. Hay muchas biografías inventadas. En uno de los conventos a los que iba yo a dar formación permanente, había una religiosa, que ya ha muerto pobre, que más buena que el pan, que me pregunta, oye, estaba leyendo una cosa muy interesante de María. Dice, ¿es verdad que María, cuando iba a tender la ropa, pues se ponía de rodillas primero y se hacía una acción de gracias? Digo, ¿usted qué está leyendo? Una biografía de María. Y le digo yo, que soy muy seco, soy de Burgos, eso es mentira. ¡Buah! Casi le quito la fe, dice. Es mentira. Claro que es mentira. Es un invento, es una idea de una biografía. Hay biografías, pero es literatura. Es literatura. ¿Pudo hacerlo? Bien, como lo contrario, ¿no? Pero no se puede considerar eso como si fuera un acto devocional que yo también, cuando voy a lavar, me voy a poner de rodillas antes de colgar las perchas, las pinzas. Digo, bueno, puede hacer si quiere, pero no porque María lo hacía. No sabemos de eso. ¿Me explico lo que es? Es decir, hay límites. ¿Se supone? Bueno, pues se puede suponer, pero ¿que no comía los viernes ya y así estableció el ayuno? Pues no. No se sabe, seguro que no, porque no se hacía esa práctica de ayuno, lo hacían solamente los que iban a sesenios, ¿no? Entonces hay cosas, dígame. Qué bonito. Ya se me ha ido la asunción ya, ¿eh? Hay 3 palabras, ya que me pregunta, lo mejor es responder las preguntas, no va a ser que se frustren las preguntas. Una, cuando se habla del fin, en la antigüedad ya, en el siglo IV, V, VI, o sea que no es de ayer, se hablaba de la dormitio María, dormición de María, transitus Mariae y ascensio Mariae, ¿no? 3 palabras utilizaban. ¿Cuál era el problema? La muerte o no muerte de María. Si María murió o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que murió o no que no? ¿Sí o no? A ver, voy a hacer una encuesta. Los que opinen que María no murió, levanten la mano. Ninguna. Los que opinan que María sí... Levanten la mano sin miedo, que no son herejes. Levanten la mano. Los que piensen que María no murió. 1, 2. No está. Bueno, dicen que sí, la Gesemaní, ¿no? Tienen ahí
Hay lugares donde hay una tumba, sí. O sea que no murió, ¿no? 1, 2, 3. Vamos a decir, después de la oferta que ha hecho la madre, ¿cuántos piensan que no murió? ¿Cuánto levanta mano? 1, 2. ¿Quién piensa que sí murió? ¿Y el resto qué? No sabe, ¿no? ¿Qué? Las canónicas, a ver, ¿qué dicen? Las madres canónicas, ¿qué dicen? Bueno, pues para que sepan, todo el mundo, nadie se hereje por esta causa, porque el Papa Pío XII, que es el que escribe la bula de la proclamación del dogma, ¿no? De la Munificentissimus Deus, que para pronunciarlo hay que hacer un rato, dice, transcurrido el tiempo de su vida terrena, María fue asunta al cuerpo y a los cielos. No dice nada. Y expresamente lo deja abierto. Y dice, los teólogos que discutan, ¿no? Pero un papa santo como Juan Pablo II, que era muy mariano, no tiene inconveniente de admitir que María murió porque Cristo murió. Pero esto es una discusión que está abierto, ¿no? Entonces, lo que sí que acaba la dormicio, el tránsito y ascenso es el fin de la vida de María en la tierra. En la tierra. Entonces, estaba ahí. ¿Y por qué no decían que no murió? Porque la muerte es consecuencia del pecado original. Si el pecado original lo tiene, pero es una interpretación muy literal del tema, ¿no? Sino el pecado es cómo se vive la muerte. No somos inmortales por naturaleza. Ya lo ve en el cuerpo. Cuando usted tenía 15 años, ¿a qué corría? Y ahora no corre. El cuerpo va debilitándose por la propia física. Entonces la gente vive muchos años, pero se va apagando, decimos, ¿no? Es decir, no somos mortales, no somos inmortales. El problema es cómo se vive la muerte, como tragedia, como tránsito, ¿no? La muerte es el paso a la vida eterna. Entonces, pero bueno, ahí se deja abierto. Quien digan que sí y las que han dicho que no, todas son católicas, no hay problema, ¿eh? No quemamos a ninguna. La dormicio es eso, significa que María vive el tránsito como una especie de sueño, ¿no? Dormir. Que es el ideal que quisiéramos todos morir, ¿eh? Que yo me acuesto y ya paso a la vida eterna, no una larga agonía, ¿eh? Es decir, una muerte dulce, que se dice, ¿no? Dulce y además aceptada. Uno de los criterios de santidad es la aceptación de la muerte, ¿no? Como un tránsito a la gloria de Dios, por esa idea, ¿no? Las verdades sobre María son verdades reveladas. Además, no llegamos por conclusión, sino que a pesar de la búsqueda, escuchamos la palabra. ¿Y dónde saca? Pues la Sagrada Escritura nos da muchos elementos para conocer. ¿Qué sabemos de María? Por ejemplo, el nombre, no lo voy a hacer, pero hacemos una ficha de María. El nombre de los padres, estado civil, descendencia, parientes conocidos, dónde nació, qué raza, qué religión, qué actividad. Aquí ya sabríamos decir algo de esto. Pero sabiendo que lo que decimos, una parte porque viene la Sagrada Escritura, libros canónicos, algo nos lo dicen los apócrifos, algo por la vida comparada de lo que hacía cualquier joven de esa época, del siglo I, que sí que está estudiado, qué hacían los judíos, ¿no? Entonces, parientes, ¿cuántos parientes conocen de María? ¿Cómo andamos fuertes? José, Jesús, ¿no? Hay que empezar por ahí. Los padres, Isabel, que es pariente, y las santas y las mujeres que estaban allí. De las mujeres dicen que había también familia suya, ¿no? Un hermano probablemente, Clotas, ¿no? Que era hermano de que su mujer se llamaba María también, probablemente, ¿no? Y poco más. Esa familia sabemos, interesante, pero podemos inventar todo lo que más, pero eso es. Y luego la familia espiritual, ¿cuál es? Los amigos de su hijo, que es con los que está, ¿no? Que aparece por ahí. Bueno, aparece. Pero más allá de la historia, también sabemos lo que dice la fe de la Iglesia. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Miren, he sacado los nombres, yo les llamo nombres o apelativos con los que aparece denominado a María. Y si el nombre es lo que nos define, ustedes no sé si se cambian el nombre todas, todavía algunas, ¿no? Algunas sí, ¿no? ¿No se cambian el nombre? ¿Por qué se cambian el nombre? ¿Qué significaba el nombre? Cambiar el nombre es aceptar lo que uno quisiera ser. Me dice un benedictino, yo voy a hacer como San Anselmo. Digo, ¿tú Anselmo de Canterbury? Vamos, hombre, era alumno mío. Digo, tú, sigue llamándote a César. Anselmo de Canterbury no tienes nada, porque de teología no tienes ni idea. Yo con ironía, se había puesto Anselmo de Canterbury, pero el modelo era Anselmo de Canterbury. O María de la Trinidad no sé qué.
Lirio, pues quiere ser como el lirio del campo que le florece a Azucena. Es decir, cambiamos el nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el nombre nos va a identificar. Y es un poco expresión de lo que somos. Eso quiere decir el nombre, ¿no? Bueno, pues ¿qué nombres tiene María? Primero el nombre propio, María. ¿Saben una cosa muy curiosa? La primera vez que aparece María en el texto que no se la llama por su nombre es Gálatas 4. Dios en su inmensidad decidió enviar a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para liberarnos de la ley y hacernos hijos adoptivos. Curioso, ¿eh? Texto muy bonito. Nacido de mujer. ¿Quién es esa mujer? No tiene nombre. Primer texto, Pablo, no tiene nombre. San Juan, que tan importante es porque hace al pie de la cruz y las bodas de Caná, que es propio, nunca llama a María por su nombre. Le dice la madre de Jesús. La madre estaba con ellos. O mujer, que dice Jesús, mujer, ¿qué tenemos tú y yo que ver con esto, no? Mujer, he ahí a tu hijo. Si tuviéramos solo Marcos y Juan, no sabríamos nunca el nombre propio. Los otros evangelios dicen María, ¿no? Ya tiene. Y el nombre es con el que nos interpelamos. Nosotros, cuando yo estaba en el seminario, había un profesor que pasaba lista y hacía examen de latín, que si estaba la cosa cruda. Y entonces todo el mundo que ya le conocíamos pasaba la lista y íbamos viendo por dónde pasaba el dedo y dice, me va a tocar. Porque ya pasaba la lista que nosotros teníamos y todo lo que hacíamos era agachar la cabeza siempre. No le mirábamos. Porque el que levantaba la vista dice, usted. Y entonces, sí, usted, que no sabía cómo se llamaba, porque éramos muchísimos, éramos 100. Entonces, usted, y decía, ¿y cómo se llama? Entonces ya le llamaba. Pero como no sabía el nombre, usted o tú. Dice, ¿qué tú? ¿No? Y yo, como dicen antes, esta es la mía. Decían antes, cuando dice un marido, dice, esta es la mía, que decía, mi mujer, ¿no? Y esta mía decía, esta mía se llama María. Le decía, tengo nombre, ¿no? Tengo nombre. El nombre es muy importante, se llama María. Podemos interpelar, rezar, salve María, bajo tu amparo, madre, decimos María. Es madre. Lo que más aparece de todos los nombres que es del título de María es madre. De 3 formas. Madre, madre de Jesús y madre del Señor. No madre de Dios, ¿eh? Madre del Señor. Pero como después se descubre que María Jesús es el Señor y es Dios, será madre de Dios, ¿no? Otro título, virgen. Se apareció el ángel a una virgen desposada con José, que era mujer, que le llaman también. Otro título, mujer. Esposa y desposada, ¿eh? Desposada con José, la esposa de José. Pues están muchos títulos de la mística espiritual, esposa de María, esposa del Verbo, ¿no? Yo es que no me gusta nada ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esposa de José. Es que si no, la hacemos polígama, ¿no? Poliandria. Si mujeres, María tiene un título propio que es esposa de José. No es esposa ni de Cristo, ni de Dios, ni del Espíritu Santo. Es que si no confundimos, mi opinión, ¿eh? Entiendo lo que dicen los místicos y los que les gusta, pero en realidad María es lo que dice la Biblia es la esposa de José. Que no es poco. Los otros son esposorios místicos, pero para el que entiende mucho, bien, pero para el que no entiende, la gente joven hoy te dice, entonces María que tenía 2 esposos, al José y al Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Entonces, nosotros lo entendemos, porque somos muy místicos, ¿no? Somos místicos. Yo hay que saber algo, por lo menos. ¿Qué más sabemos? Llena de gracia, llenada de gracia, que Jaritomene, ¿no? Esclava del Señor. Y aquí la esclava del Señor. Dulé tu Cristo, tu Kiriu, la esclava del Señor. Edulé, la esclava, la sierva, la que ha creído, pisteusasa. Dichosa tú, porque has creído. La creyente, has creído. Le dice Isabel a María, ¿no? O bendita tú entre las mujeres. Bienaventurada, ¿quién le llama? Un señor, bienaventurada, los pechos que te llevaron. La bienaventurada. O la que medita. ¿Sabe cómo se dice en griego? Simbalusa. Qué bonito, simbalusa, la que medita en su corazón, ¿no? La que contrasta, la que medita. O es la oyente de la palabra. Nunca la llaman la oyente. Esta fue una tesis que yo defendí, ¿no? Es la oyente de la palabra porque es de las que escucha y cumple. Pero nunca la llaman oyente, ¿no? Pero son apelativos. Fíjense, si cogemos y las sumamos todos, les voy a hacer un retrato teologal, es decir, desde la perspectiva de la Sagrada Escritura, que es
palabra de Dios no es historia, sino que intenta decir cómo desde Dios se presenta María. María es una mujer nazarena, de Nazaret, joven, virgen y desposada, que era lo primero, y luego ya mayor, luego esposada con José, envuelta en la plenitud de gracia de Dios por su gracia, llena de gracia, que permanece en actitud de escucha de la palabra de Dios, siempre escuchando, ¿no? Oían hablar, que la recibe con fe, la guarda y medita interiormente en su corazón, que la vive en la intensidad de lo cotidiano, es decir, el día a día, eso le va dando vida, transparentada en la obediencia y el peregrinar de la fe y en la fatiga del corazón. Esto es de Ratzinger, esta expresión, literalmente. Es la sierva del Señor al servicio de los hombres, es unida de modo inseparable con su Hijo, que es la palabra eterna del Padre según San Juan, es el Logos, ¿no? Es decir, este puede ser un retrato bastante acertado de lo que dice la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta los nombres, ¿no? Más o menos. Quiero decir que no me invento nada, sino que ¿quién es María? Y aquí ya nos van apareciendo los dinamismos propios de la vocación que he dicho antes, ¿no? La gracia, la fe, la libertad. ¿Dónde está la libertad? En la capacidad de pensar. Se preguntaba cómo era esta cosa, meditaba en su corazón. Quien medita y piensa decide. Es la acción libre. Todo esto es razón de su íntima felicidad, la causa por la que todas las generaciones la bendecimos, ¿no? Bendito todas las mujeres. Ya viene Manolo que me quiere echar y no hemos hecho ni la mitad. 3 minutos. Bueno, vete a la calle otra vez. María, ¿a que sí? ¿Le echamos? Que no nos corte, hombre. Vamos, y después la Iglesia tiene, aparte de eso, dice, por ejemplo, los dogmas, Madre del Señor, siempre Virgen, Asunta, Inmaculada, ya lo hemos dicho, pero también tiene otros títulos, que decimos así popularmente: perfecta creyente, modelo de virtudes, prototipo de la Iglesia, madre de los cristianos y madre de la Iglesia, cooperadora de salvación, mediadora, intercesora. Vamos a quitarlo de corredentora, que nos ha dicho la congregación que no, ¿no? Un título que, pero no es de ahora, es de siempre. La toda santa, la paraguía, que dicen los griegos, ¿no? El trono de sabiduría, y etcétera, etcétera. Es decir, ve cómo le llamamos, es decir, la hemos llenado de muchas de estas causas, ¿no? Y después María está en la liturgia. Forma parte de lo que creemos, lo rezamos, ¿no? Tenemos 4 solemnidades, que son los 4 dogmas. El próximo va a ser Inmaculada. Inmaculada. Siguiente, 1 de enero, Maternidad Divina. El 25 de marzo, pero que celebramos la Encarnación Virginal, siempre Virgen, ¿no? Y luego, 15 de agosto, son fiestas solemnes todos. La única que no tiene fiesta civil es la del 25. Pero es una... No, la Asunción no. La Encarnación y la Anunciación. Pero la liturgia sí lo sabe. Y es solemnidad. Si pilla Cuaresma, se traslada. Pero se celebra. Suele pillar Semana Santa a veces. Pues se traslada, ¿no? Después hay fiestas, memorias... Y luego el calendario. La ermita de mi pueblo, Zorita, ¿no? La aquí de Estíbaliz, el otro. Cada sitio tiene un nombre, pero no es que sean distintas la Virgen, sino que tienen denominaciones distintas, ¿no? ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Ya hemos dicho, por el testimonio, los evangelios canónicos, apócrifos, los padres de la Iglesia, el estudio de la cultura y las costumbres, lo hemos dicho antes, todo esto ya nos ha salido, ¿no? Tradición, sensus fide, es decir, hay que interpretar, A veces hay que leer los textos un poco con sentido crítico, ¿no? Hay que leer los textos, esto es un poco para la teología. Ejes hermenéutica sobre María. Hermenéutica en los principios, esto me lo salto. Por tanto, María, paradigma de la vocación. ¿Dónde lo vamos a ver? En primer lugar, de toda vocación cristiana, porque su vocación es respuesta a la palabra de Dios, respuesta confiada, meditada, decidida, he aquí la esclava del Señor, y es respuesta hecha vida. Y eso es lo que ustedes hacen. Lo mismo, la misma dinamisma. Escucha la palabra de Dios, responder a ella, meditada, decidida, por tanto es una decisión, una libertad, desde la gracia y hecha vida. Primer punto entonces, la familiaridad con la palabra de Dios. No hay vocación que no viva este punto de partida. No hay vocación. Dice, si no me hacen caso a mí, decía Benedicto XVI, deseo llamar la atención sobre la familiaridad de María con la palabra de Dios.
Y dice Papa Francisco, la memoria del pueblo fiel como la de María debe quedar rebosante de las maravillas de Dios. Su corazón esperanzado en la práctica alegre y posible del amor que se le comunicó siente que toda palabra es la Escritura y es primero don antes que exigencia. Es decir, el don de la palabra que María medita. ¿Dónde aparece todo esto? María es la oyente de esa palabra, ¿no? Es uno de los fundamentales de su identidad. Pero también hemos dicho que era la llenada de gracia, la gracia que acompaña en ese camino. Es una mujer reflexiva, meditaba, se preguntaba, ¿y esto qué? ¿Cómo puede ser esto? De creyente, acepta. Dichosa tú que has creído, acepta. O hágase, hágase en mí. La disponibilidad, y aquí la esclava del Señor. Es decir, ven, son palabras de la Biblia. A la palabra de Dios que le llama la vocación, la intensidad familiar con la palabra. Esto no es propio de ustedes. Si no lo hacen, malo. Si no lo han hecho, malo, ¿no? Seguro que lo hacen. Escuchar la palabra, movidos por la gracia siempre, que nos acompaña y nos precede, reflexivos. Es decir, no son una idea muy mala de las religiosas, con perdones, que son ñoñas, ¿no? Ñoñas, no sé si la palabra lo entienden. Un poco ñoñas. ¿Pero qué dices? Se han pensado la vida más que tú. Han hecho una reflexión. Están ahí no por casualidad, sino porque han meditado, han pasado por su corazón, ¿no? Meditaban en su corazón y han decidido. No es ñoñería, una imagen falsa, ¿no? Que a veces todavía hay gente que tiene. Bueno, no sé qué, estas monjas. No, las religiosas son de peso específico, de mucho peso, porque pasan por el corazón las cosas, que ya me gustaría que la pasáramos todos, ¿no? Los religiosos y los no religiosos y los laicos y todo el mundo. Y creyentes, te fías, la vida religiosa se mueve la fe, en el ámbito de la fe. No se puede entender sin el ámbito de la fe nada de la vida contemplativa. No se puede entender. ¿Qué ocurre? Que mucha gente no entiende nada de la vida contemplativa porque la mira solamente con productividad. Como no producen, ¿qué hacen ahí? Ya estarían mejor trabajando y haciendo misiones o que fueran a hacer tareas de apostolado. Dice, no se entiende la fe, que es la contemplación. También es una forma de hacer misiones. Una de las patronas de misiones, ¿quién es? Teresa de Lisieux, que nunca fue a misiones. Pero sí que se establece esa relación con la misión del Padre que envía al Hijo y al Espíritu. Y ella se desvivía por las misiones. Escribía cartas a los misioneros, animaba. Nunca fue, pero vivía la misión. Entonces la gente, en el ámbito de la fe, muy importante, nuestra también, ¿eh? Nuestra vocación se mueve en el ámbito de la fe. No se mide por los dineros, cuánto cobras, cuánto ganas, cuántas posesiones tienes, como mucha gente que vive. Lo nuestro se mueve en el ámbito de la fe. Y por eso la pobreza se puede vivir desde la fe. Si no, estamos haciendo el tonto, ¿eh? Porque uno dice, trabajo y no cobro, me gasto la vida haciendo cosas y encima lo hago casi gratis et amore, decir, estas monjas son tontas. No, se mueven desde el ámbito de la fe, que es la pobreza. O la obediencia, mira que tienen que obedecer aquí, pues se mueve en el ámbito de la fe. O la consagración virginal, la castidad se vive desde el ámbito de la fe. Si no, y ese que falta, mucha gente no lo entiende. Espero que no falte en nosotros, ¿no? Que es muy importante, ser creyentes. Y después la disponibilidad. Y aquí la esclava del Señor. Siempre es la clave, ¿no? La disponibilidad. La disponibilidad. Que eso todos los problemas que hay es la disponibilidad. Como María disponible, aquí, hágase. No entiendo ni palabra, porque esto es un misterio, pero hágase. En libertad. Hágase en libertad. Porque si no sería una especie de teledirigido, ¿no? María permaneció como atenta al actuar de Dios, sorprendida ante su proceder, desbordada por su presencia y la actitud de escucha y receptividad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Menos mal que me van a probar. Me va a probar José Antonio. Atenta. ¿Qué hace Dios? No entiendo, pero sabe cómo Dios actuaba, ¿no? Sorprendida. La sorpresa siempre es importante. A veces sorprender por Dios. Qué importante. La vocación siempre es una sorpresa, ¿eh? La vida contemplativa es una sorpresa. Cada día, aunque son iguales, que me decía el Cartujo, pero cada día es distinto. Cada día es una novedad, ¿no? Haces lo mismo, pero lo vives de distinta manera. Que lo que decía, digo, pero usted no sabe si va a rezar bien o mal. Yo tampoco, pero usted va a rezar. Pero ¿cómo lo hace? Si se está más dormido, si la palabra le interpela, o si le dice...
la desbordada por su presencia. Es decir, esto lo aprende muy bien en el monasterio, ¿no? La presencia de Dios que invade, no solo allí, sino en el mundo, y por eso el monasterio siempre se abre, no puede estar cerrado a las paredes. La receptividad, por eso está familiarizada con la palabra, ¿no? Recibir la gracia es un elemento esencial. ¿Y qué palabra es la que entiende? ¿Qué entendemos por palabra? Por la palabra escrita. Le decimos que seguramente no sabía escribir, pero sí que sabía de la palabra, porque la memoria, textos más que nosotros. A veces dice la gente, pues si contamos, sabemos leer y escribir todos, pero si contamos la palabra del hijo pródigo, lo sabemos. Mi abuela, que murió con 98 años, se sabía los evangelios de cada domingo. ¿Por qué? Porque no había más que un evangelio, no había un ciclo de 3 ciclos, ¿no? Pero se vivía... Hoy toca el evangelio de la samaritana, hoy toca el evangelio de las bodas de Caná, hoy toca el evangelio del ciego nacimiento. Y se lo sabía. No se sabía literalmente, pero se sabía la esencia, la historia se la sabía. Ahora los curan y no sabemos qué nos toca. Pero es muy importante la memoria, la familiaridad con la palabra. La gente se lo sabía. La Sagrada Escritura era algo propio. La Sagrada Escritura, la Torá, ¿no? Los textos sagrados que se explicaban ¿dónde? No porque leyera, sino se explicaban en la sinagoga, ¿no? Y las oraciones, los salmos se los sabían de memoria también, ¿no? Muchos de ellos. Y la palabra siempre es el Hijo. Dios es la palabra. Entonces, ¿la familiaridad con quién? Con Jesús, que es la palabra. Muy importante. En una estrecha cercanía, ¿no? Por eso, la familiaridad tiene conocimiento de esa palabra. Voy a decir lo que hace. Simplemente, tiene familiaridad desde la niñez, ¿no? El Magníficat son textos bíblicos. María tiene conocimiento de la palabra viva, que es su Hijo. También María acoge la palabra en fe y da un sí interrumpido en la Anunciación, en la Pentecostés. María meditaba en su corazón, el Logos, la palabra. María guardaba la palabra, guardarla importante, buscaba el sentido íntimo. María interioriza esa palabra, ¿no? Es muy importante a veces, no solamente lo que aparece, sino lo que interiorizamos. Y también María oraba con la palabra, como todos los judíos oraban, los salmos, el Magnificat, como hacían otras mujeres de la época. María sabe hacer de la palabra de Dios un servicio de caridad, ¿no? Por eso digo que este primer punto es clave y a veces pasa desapercibido, como si María pareciera ya una especie de que operato. María vive en el ambiente de la palabra. Primer punto de una vocación, primer punto de una vida consagrada, ¿cuál es? Esa. La palabra de Dios que se interioriza, que se medita, que se lee, ¿no? Cualquier vocación específica, sacerdote, religioso, cristiana, vive en ese ambiente. El pistoletazo de salida es la escucha atenta de la palabra. Si no hay... Una pregunta entonces, para acabar la primera parte. Ante la actual crisis vocacional, ¿no tendremos que buscar una causa más profunda como es la cerrazón a la palabra? ¿No? A veces la gente no es que no llame, sino que no escucha. Hay una especie de cerrazón. La palabra interpela y dice, quita, ¿no? Es decir, no escucha, no acoge, no medita, no se deja interpelar, pasa de largo, llena la vida de interferencias, huir del silencio elocuente, confusiones provocadas, desprecio, desapego, diferencia. Pongo puntos expresivos, ¿no? Es decir, esto es igual. Una especie de desapego. Todo el mundo tiene la Biblia, pero no la lee. Y a veces grupos de... Yo no tengo mucha vida en parroquia porque soy cura de pueblo, aunque me he dicho que canónico. Tengo 20 pueblos, que lo he dicho. En Burgos soy millonario en pueblos. Con otro cura acompañamos. Pero a veces cuando está en alguna parroquia más grande, una de las cosas que mejor funcionaba, ya hablo de todo tiempo, era en torno a la palabra de Dios. Hacer grupos de lectura de la palabra de Dios. Que la gente que empezaba sin saber buscar, a poco de un año con paciencia. ¿Y qué te dice la palabra? Meditar. Explicarla también un poco para ayudar a entenderla, y la gente se quedaba desbordada. Y les gustaba, porque dice, qué gran desconocimiento, pero gente de mediana edad, no digo mayores, ¿no? De mediana edad, que tienen hijos en catequesis. La palabra siempre desconcierta, y nos dice, y nos impone. Estos son algunos de los aspectos que convendría ver la palabra, ¿no? Conclusión de esta primera parte, María, oyente de la palabra, por eso pudo abrirse y acoger la llamada que Dios le invitaba. Ella es para todo cristiano modelo viviente, por lo cual orientar cada encuentro con la palabra para reorientar
el camino vocacional, reorientar, ¿no? También el que está en la vida contemplativa, ya dentro, la palabra también sigue interpelando, ¿no? Y a veces nos reorienta, porque vamos cogiendo pues pelo de la dehesa, vamos haciendo el astre, ¿no? La palabra sigue reorientando. Bueno, pues aquí quedamos. Así dejamos la segunda parte, paradigma de toda vocación, gracia, fe y libertad. Pero eso para luego, que ya está aquí Manolo diciéndome que acabe.